Bienvenidos a Efemérides, la sección histórico-cultural de Tech Televisión. El día de hoy presentamos el 31 de mayo, pero no de hoy sino del año 1790 en Estados Unidos, ya que es en un día como hoy cuando se aprueba la primera ley de derechos de autor en la historia republicana, la cual, como dice su nombre, protegía los derechos de los autores siempre y cuando estos cumpliesen ciertas formalidades, es decir, el registro, la notificación y el pago de un depósito. Todo ello sujeto a un límite de tiempo de 14 años desde el momento de la grabación de su título, con un derecho de renovación por otros 14 años si el autor sobrevivió hasta el final del primer término, y tras cuya expiración se consideraría la obra de dominio público. Claro que aquella ley era muy distinta a las actuales que tenemos sobre copyright y solamente contemplaba la regulación de libros, mapas y gráficos. Avanzamos desde entonces hasta el año 1793 en Francia en contexto de la Revolución Francesa, ya que es también en un día como hoy cuando inicia la Era del Terror, cuando los jacobinos más radicales y revolucionarios declaran fuera de la ley a los girondinos, franceses más reformistas y no tan radicales. En este periodo sangriento de la historia se cobraría la vida de entre 16.000 y 35.000 personas en la guillotina, y durará hasta el derrocamiento del líder jacobino Robespierre, el 27 de julio de 1794, que al día siguiente será guillotinado. Cabe mencionar que la Era del Terror fue un episodio de sangre increchante, y es que originalmente solo se tenía planeado acabar con la vida del rey Luis XVI, pero luego se optó también por acabar con la de su familia directa, su esposa y sus hijos, y de esta forma asegurarse que no hubiese un heredero al trono que acabase con la naciente república. Luego se optó también por acabar con la nobleza, pues allí también había sangre real. Luego con el alto clero, pues estos siempre habían apoyado a la nobleza. Y luego ya en un día como hoy se optó por atacar al grueso de la población civil francesa, es decir, a los ciudadanos comunes y corrientes, siendo el blanco de los ataques los girondinos, los cuales, como dije, eran menos radicales y solamente querían pasar de una monarquía absolutista a una constitucional, siendo el principal escarnecedor, perseguidor y asesino en todo este proceso Maximilien Robespierre. Avanzamos desde entonces hasta el año 1975, ya que es también en un día como hoy cuando comienza a funcionar la Agencia Espacial Europea, por sus siglas ESA, organismo intergubernamental dedicado a la exploración espacial. En la actualidad está formada por 22 Estados miembros. Estos son Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia, Rumania, Polonia, Estonia, Hungría y Suiza. Y por si esto fuera poco, el 1 de enero de 1979, Canadá pasó a formar parte de la misma como un estado asociado. La sede de ESA se encuentra en París, Francia, aunque sus bases de observación están diseminadas por casi todo el mundo. Y hasta aquí las efemérides del día de hoy. Como siempre, recordándoles que nos reencontramos mañana en este mismo horario por las pantallas de Tech Televisión.